Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Bueno, otro de los aspectos que ha entrado a jugar un papel en este paro nacional que empezó el jueves 21 fue la creación por decreto de una holding financiera nacional llamada el Grupo Bicentenario. Se trata del tercer grupo financiero más grande de Colombia y es una medida que no cayó muy bien en algunos sectores sociales, particularmente los sindicales, puesto que hacía parte el rechazo a esa medida de lo que era llamado por ellas como el paquetazo económico de Duque. Para muchos de nosotros ese concepto de holding financiero pues no es muy claro y yo creo que vamos a empezar a aprovechar esta segunda parte de la conversación de Despierta Bogotá para que un economista joven nos explique no solo qué es, sino su alcance, sus pros y sus contras. Martín Jaramillo es un economista administrador de empresas de la Universidad de Spring Hill en Alabama, Estados Unidos. Está cursando una maestría en Economía Aplicada en la Universidad de los Andes. Es un columnista de periódicos como El Espectador, La Patria, analista en diferentes medios de comunicación. También ha trabajado en el sector privado, en la industria financiera. Es docente y, lo más importante, tenista. O sea, fue de los que perdió. Fui de los que perdí, sí señor. Muy triste con la salida de Federer, pero bueno. Pronto tendremos un espacio para hablar de eso, pero pues por lo pronto hablando sobre el holding financiero. ¿Qué vaina es un holding financiero? ¿Qué es eso? Pues a ver, eso en teoría tiene todo el sentido del mundo. Si uno tiene varias empresas financieras, que es lo que hacen los empresarios, los banqueros, las personas más ricas de Colombia. Perdón, ¿qué es una empresa financiera distinta a una industria o una...? Pues pueden ser, digamos, administradoras de fondos de pensiones, pueden ser bancos lo que llamamos de primer piso, de segundo piso, dependiendo del tamaño, a quién le prestan, son cosas muy diferentes. Ya. Si uno administra plata, si uno administra instrumentos financieros, incluyendo, por ejemplo, compañías de seguro, si yo, por ejemplo, vendo una póliza de seguro, vendo una póliza de reseguro, todo eso incluye o está dentro del sector financiero. Entonces, si uno tiene varias, si uno es dueño, si soy Sarmiento Angulo y soy el sindicato antioqueño y tengo varias empresas, tiene todo el sentido del mundo empresarial, uno coger y agruparlas bajo una misma sombrilla, le llamamos nosotros. Entonces cada empresa tiene su NIT, sus razones, sus empleados, pero es muy útil tener una sombrilla encima de todas, digamos que por temas corporativos. ¿Pero qué es una sombrilla? Es decir, sombrilla ¿es qué? ¿Es una sola cabeza? ¿Es una sola manera de administrar? ¿Qué es eso? Por ejemplo, en este caso la holding o la sombrilla se va a llamar Grupo Bicentenario. En el caso de Sarmiento Angulo es Grupo Aval. Entonces, uno sí tiene el Banco de Bogotá, tiene el Banco Avevillas, pero está todo bajo la sombrilla del Grupo Aval. ¿Qué le permite eso a un empresario y qué es lo que busca el Estado, digamos, aprovechar? El Estado puede, en ese caso, digamos, tener sinergias, tener mejor manejo de gobierno corporativo, evitar duplicidades. Por ejemplo, inversiones en tecnología. Cada banco podría tener su red de cajeros, cada banco podría tener su análisis de riesgo, cada banco podría tener su seguro, su tecnología. O si uno tiene una sombrilla, podría contratar, digamos que el mismo sistema para todas las empresas y se ahorra un mundo de plata. Los cálculos, digamos, del ministerio... Lo que llaman economía de escala. Lo que llaman economías de escala, y el ministerio lo ha llamado no tanto en economías de escala, sino sinergias. Entonces, yo necesito un sistema, digamos, de tecnología que le preste un buen servicio al ciudadano. Pues, si me pongo a comprar por cada una, me cuesta $10 millones cada una, pero si cojo los 18 y compro una, o digamos que abro una licitación para todos, pues me salía 25 millones para todos de dólares. Esos son los números del Ministerio de Hacienda, que no tienen que ser precisos. O sea, uno puede creerle o no creerle. Lo que sí es indudable es que sí van a haber sinergias y sí van a haber reducciones de costos. ¿Cómo sabe uno que eso es una buena medida? Es porque, digamos, eso es lo que hacen los banqueros, eso es lo que hace el sector privado. En Colombia ha sido, digamos, que por la banca multilateral, por los organismos, digamos, independientes, ha sido calificado como uno de los peores maneja la plata. Esto es un paso en esa dirección, que manejen mejor la plata. Yo le quiero preguntar esto, es que ayer yo hablaba del holding cuando Petro quiso hacerlo con las empresas del distrito y fue muy criticado por los sindicatos, no pudo hacerlo, y luego viene y me dicen, es que el holding de hoy del gobierno también tiene al sector salud, ¿eso es cierto? ¿Cuál es el holding que tiene el gobierno ahí? No, ¿qué es lo que pasa? O cuál es, digamos, que la controversia que el gobierno, digamos, que la sacó, digamos, que de manera, en cuanto políticamente hablando, muy inteligente. El gobierno cogió Colpensiones y Nueva EPS, que son dos empresas que inevitablemente tienen servicios financieros y que si uno estuviera en un mundo donde no existe la política, uno podría decir, venga, sí, tiene sentido incluirlas. ¿El gobierno qué dice?
los ánimos, digamos que están muy altos, hay, digamos que mucha tensión política, no nos metamos en esa controversia. Hagamos algo bien y sacamos de ahí, digamos que esa controversia. También sacó una tercera, de la que hablaremos luego, supongo, que es la de privatizar, que también la sacó, eso digamos que no va. Entonces sí, a la gente digamos que le da miedo que le toquen las pensiones, que le toquen la salud, sobre todo de un día para otro por decreto, entonces el gobierno dijo no, yo les voy a respetar digamos que ese miedo puede no estar fundado, pero el gobierno efectivamente, si usted va y se lee el decreto que firmó, no incluye ni a Colpensiones ni a Nueva EPS. Sí. Entonces, digamos, se podría haber incluido, podría tener implicaciones, no necesariamente malas, pero el gobierno, digamos, que se salió de esa discusión y dijo, no metemos estas empresas. ¿Hay consecuencias para el empleo? Es decir, empiezan a decir, como esto es una sinergia, vamos a utilizar un solo departamento de... no sé, Sí, de mercadeo, por transporte, ejemplo, de mercadeo, comunicaciones. de contaduría, para eso- 2, 3 empresas. Entonces eso significa que ustedes salen. Claro, es que por eso fracasó Petro en su idea, que lo que dice Martín es una buena idea, pero él fracasa porque los sindicatos del acueducto y de la empresa de telecomunicaciones dieron, ¡pum! Claro, se por le eso. pararon. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo unas empresas transportistas, cada una tenía una distinta y un negocio distinto que me transportara mi mercancía, ¿no? Ahora voy a tener una sola. Entonces pierden el trabajo otras. ¿Hay consecuencias en el empleo? De nuevo, en principio, eso sería una de las cosas que habría que hacer. El gobierno dijo que no, ¿cierto? Entonces, en principio, uno podría, digamos, ahorrar plata, tiempo, recursos y manejar el sistema estatal o los servicios gubernamentales mucho más fácil, con menos empleados y ofreciendo mejores servicios. Esa es la lógica. Pero el gobierno dijo no. Entonces, yo listo. Si estamos en un debate honesto, sensato, uno dice, bueno, esa es una de las cosas claves que pueden ser malas, hay que, digamos que, balancearla con lo bueno, pero no, el gobierno dijo, no despedimos un solo trabajador, es más, si amarra las manos. Ellos antes, digamos que tenían cierta libertad para privatizar o no privatizar, despedir o no despedir, cambiar la estructura de la planta o no cambiarla. Ellos tenían más libertad antes y después de este decreto ellos dijeron no. Esto es una cosa buena que hay que hacer y para mostrarles confianza, nosotros desde ya nos comprometemos a no, digamos, retirar trabajadores. Es más, ellos dicen este argumento, y es que mucha gente que hasta el momento solamente ha podido ser contratada por horas o por prestación de servicios o demás, pues ya que tienen más trabajo para hacer, ya que es más fácil, digamos, que ubicarlos para tener un trabajo de tiempo completo, los podrán vincular. Digamos que eso puede ser algo bueno o algo malo si uno cree de verdad que puede mejorar la eficiencia y de verdad necesitamos menos gente para que hagan más cosas. Podría ser, pero el gobierno no es lo que dijo. O sea, no es una crítica que se le puede hacer porque no van a cambiar la planta. ¿Significa privatizar? De nuevo, en principio uno podría decir, bueno, miremos a ver qué es este movimiento, ¿será que están estructurando para la venta? En realidad no. En realidad, si uno mira, no tiene que leer todo el decreto. Si uno lee las primeras palabritas del decreto, lo primero que hace el decreto es amarrarse las manos para privatizar. ¿Eso qué es? Es un mensaje de confianza para decirle, digamos, a la oposición y a las personas que tienen miedo de que se privatice, hombre, el debate de privatización lo tomamos luego en el Congreso. Pero en este decreto no se va a privatizar. Es más, el gobierno se amarra las manos y va a pasar de tener la facultad de privatizar a no tenerla y tener que preguntarle al Congreso. ¿Qué poder pueden perder los trabajadores frente a una holding o unas empresas o unos... Sí, empresas Me imagino que distintas? usted está hablando del factor sindical. Del factor sindical, que a mí me parece que es Fundamental. Pues además es uno de los puntos que discuten las centrales obreras. A ver, eso sí hay que, digamos, que decirlo con completa transparencia, a los sindicatos no les gusta. ¿Por qué? Porque todo el manejo de mejor gobierno corporativo y de entre las decisiones empresariales más se tomen de acuerdo al consumidor y no tanto al sindicato, ellos pierden poder. Entonces, cuando un sindicato tiene, digamos, muy de cerca el control de una empresa pequeña, en el momento en que esa empresa pase a ser parte de un holding que tenga mejores prácticas, que tenga mejores contratos, que tenga posibilidad de negociar, digamos, que en mayor escala. Es como que es diferente si yo le digo a una compañía de seguros, a un proveedor, venga, no, yo soy un banco, tengo a yo ser el tercer conglomerado más grande de Colombia. Hay mucho más poder de negociación. En cuanto al holding entero, esos son ganancias para los colombianos, ahorros, digamos que en impuestos, mejores servicios, pero el sindicato que antes podría controlar eso muy de cerca, pues digamos que ya pierde control a una entidad que es más Claro, eficiente. porque me imagino el sindicato de la empresa A, que pertenece al holding financiero número 1, Le tengo un buen ejemplo. pues era muy fuerte en la empresa A, pero en el holding financiero ya no es tan fuerte. Claro, le tengo un buen ejemplo.
Banco Popular, era muy fuerte el sindicato. Se transformó en el grupo Aval y hay que ver qué es hoy. Claro, en esta discusión, Uno por dice, supuesto, sí, no le claro. vamos a preguntar a Martín, eso tiene unas consecuencias políticas que es la que se están... En este caso, lo que estamos preguntando a Martín es qué pasa en términos más o menos objetivos, pero ya lo otro es la discusión política de si los sindicatos dicen lo que están haciendo es haciéndonos perder un poder y que eso finalmente, porque es que a veces también vemos la organización sindical como un problema y al contrario, la organización sindical nació como una defensa de los trabajadores y como un contrapeso, una puerta, una exclusa, para detener ciertos El abuso abusos, de los patronos, Entonces por no hay decirlo así. también que decir pues que nosotros tenemos también Claro. unos ciertos derechos como consecuencia de las luchas sindicales. Pero eso es, digamos, un tema político, es un tema aparte. Que está ligado, sí, pero bueno. Entonces, lo sindical pues empieza a ser un problema en esto del holding financiero. ¿Hay ejemplos de esto en Latinoamérica, de otros países que usted conozca, que tenga en este momento, de países que han hecho más o menos la misma medida y cómo ha funcionado? Pues a ver, francamente, en Latinoamérica, es un país muy comparable, no tenemos muy buenos ejemplos. Todos los ejemplos, ¿Chile lo ha tenido? Chile, digamos, tiene mejores prácticas en cuanto a sus servicios financieros. Lo que pasa es que Chile tiene sustancialmente menos entidades o un impacto menor que el de Colombia. Entonces, digamos que no es directamente comparable. Uno podría mirar países, digamos, como Ecuador o Panamá, pero ellos tienen el dólar. Entonces, comparable no. Pero sí hay, digamos, que una fuente, digamos, de ilustración en el tema, y es algo lastimosamente muy satanizado, y es la OCDE. OCDE. La OCDE. Eso es otra cosa que viene a jugar en el factor Venga, político. Antes de eso, ¿qué es la OCDE? Para que todos empecemos Para que aprendemos. para dummies. Para que aprendemos. Economía para dummies. La OCDE es un sistema de buenas prácticas, eso es un sistema de información. ¿Qué hacen ellos? Ellos cogen varios países que están haciendo más o menos las cosas que han funcionado y ellos publican informes, estudios técnicos y dicen esto es lo que debía hacer Colombia, esto es lo que debía hacer Chile, de acuerdo no a lo que ellos creen, no a la afiliación política, porque no tiene afiliación política, sino de acuerdo a lo que ha funcionado en otros países. Eso no parece perdóneme la comparación porque no desconozco, como un Banco Mundial, una cosa de esas. Efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Que uno se suscribe voluntariamente. ¿Cierto? El Banco Mundial, pues eso cubre casi todo el mundo, digamos que es más difícil desligarse de ahí. El club de la OCDE obliga al país a que el país se ponga unas metas. No las acepta, sino a que se ponga unas metas. Entonces, por ejemplo, la OCDE llega y dice una de las cosas, eliminar el régimen prima media, que es un sistema de pensiones que algún día lo hablamos. La mitad de los países de la OCDE no tienen un régimen prima media, tienen peores sistemas pensionales. La OCDE simplemente les dice, vea, ustedes tienen este problema. El problema es que las pensiones, ustedes van mal en comparación del resto del grupo que tienen malas prácticas. No se quiere comprometer, no quiere aceptar, no hay problema. En este caso, la OCDE coge y hace una gráfica, entonces muestra cuál es el salario mínimo de cada país, cómo le ha ido a cada país y, pues digamos, cuáles son las implicaciones en el empleo. Llega la OCDE, hace la gráfica y muestra estos países tienen problemas con el salario mínimo. No lo quiere cambiar, no hay problema, no es vinculante. La OCDE no tiene ni cómo sancionar, ni cómo castigar, ni cómo... Lo único que puede hacer la OCDE son sacar estudios y mostrar en gráficas quiénes lo están haciendo bien, quiénes lo están haciendo mal y cuáles son las consecuencias. Lo que la OCDE sí le dice es, Colombia, venga, comprométase al club de las buenas prácticas, muéstrenos usted a qué se compromete. Entonces, ven el sistema, entonces Colombia dice, me comprometo a reducir la pobreza para X año en tanto porcentaje. Si no lo cumple, no pasa nada, pues habrán repercusiones políticas aquí en Colombia, pero la OCDE no impone nada y digamos que eso es muy importante. En el paro hablaba mal de la OCDE, digamos que en muchas partes diciendo que imponía falsamente. Es porque, digamos, uno puede criticar una práctica. A mí no me gusta esto que propone la OCDE, digamos que es válido. Lo que no es válido es decir, por ejemplo, no, ellos nos impusieron eso lo dice la OCDE. La OCDE, ¿qué nos dice, digamos que en este tema particular? Que la competencia entre
sector público y sector privado tiene que ser en igualdad de condiciones. Si el sector privado tiene las mejores prácticas, tiene una holding, tiene sinergias, tiene mejor gobierno corporativo, tiene economías de escala, y el gobierno está ahí tomado por sindicatos cada empresita y no puede, digamos, que tener sistemas que se comuniquen, tener una buena práctica para comprar, para escoger proveedores, pues el Estado está en una desventaja. Entonces es ineficiente, es burocrático, y la OCDE dice, los estados que tienen mejores prácticas en este sentido, estilo holding financiero, que pueden, digamos, que replicar al sector privado, les va mejor. Eso nos dice la OCDE, y pues lastimosamente en el paro un componente político fue: la OCDE es malo, y así se dijo. Martín Jaramillo, yo quisiera cambiarle un poquito de frente y empezar a hablar. Usted sabe que el gobierno ayer, en otro de los anuncios que hizo, es unos cambios que va a proponer al Congreso para la nueva reforma tributaria. Sí. Uno de ellos es devolución del IVA al segmento de la población pues con más bajos ingresos, que sería a partir del 2021, no, ni siquiera el año entrante, ¿no? Sí. Sino al 2021. Y el otro es el IVA, ¿sí? Particularmente 3 días sin IVA. ¿Cómo lo ve a usted? Pues a ver, el primero es, digamos, que responde a una parte en la que el gobierno dijo, digamos que con cierta coherencia técnica, es decir, vamos a gravar toda la canasta familiar y le vamos a devolver el IVA a los más pobres. O sea, a nosotros 3 que tenemos un sueldo acá, nos va a tocar pagar IVA por la carne, sí, pues nos va a bajar el consumo, pero no queremos que afecte a los más pobres, le vamos a devolver el IVA. Pues hemos pagado IVA, y hay otra cosa, el Estado funciona por eso, pues eso no es un invento nuevo ni es una decisión, es el Estado, los estados funcionan así, entonces pues cobran impuestos. Correcto, entonces, ¿qué pasó? Mucha gente lo criticó porque pues el IVA, la canasta familiar, es algo que políticamente tiene un componente muy alto. Nos quieren gravar los huevos, la carne, eso pues digamos que es complicado. Hay un segmento de economía política, que es que uno dice, venga, no, la gente sabe que al otro día, o sea, el mismo día que el decreto sale, pues le toca pagar IVA. Sin embargo, ¿quién sabe cuándo nos llegue esa plata? Eso es lo que piensa la gente. La gente dice, yo tengo que pagar con toda la certeza, y yo no sé si me la van a devolver. Por lo tanto, yo no le creo a esa política, no estoy interesado. ¿Qué le dice el Congreso al gobierno? Venga, demuéstrenos que usted es capaz de devolver esa plata. Si usted es capaz de devolver esa plata y usted ya le devuelve el IVA a las personas, se dice que es algo cercano a 70.000 pesos. Una vez esté demostrado eso, ya el gobierno o el Congreso dice, bueno, listo, usted ya me demostró que lo puede devolver, grabemos toda, digamos, que la canasta familiar. Eso tiene varios problemas. Tiene una cosa supremamente buena, y es que es una política pública antipobreza, ¿cierto? O sea, le mejora la vida a los pobres. Que eso hoy en día parecería obvio que se debe hacer, pero hoy en día en Colombia no funciona. La reforma tributaria, la reforma pensional, la reforma laboral, según lo que hemos escuchado, son reformas que benefician a los más pobres, pero al parecer el gobierno o más bien la opinión pública no está de acuerdo. Esta medida sí beneficiaría a los más pobres, pero eso tiene problemas más adelante, y es que se vuelve... Al principio uno dice, listo, me devuelven el IVA, pero después de 2 o 3 años ya se vuelve un subsidio común. Eso ya tiene todos los problemas del asistencialismo, de que a mí me están recibiendo plata por no hacer nada, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que por ese lado a mucha gente no le va a gustar. Bueno, ¿y lo de 3 días sin IVA? Lo de 3 días al año sin IVA es una medida supremamente mala. Es mala técnicamente, es mala políticamente, y tiene, digamos que, implicaciones muy tristes. Primero, es una medida regresiva, ¿cierto? Quienes más se van a beneficiar son quienes tienen la capacidad de compra. Y no solamente quienes tienen la capacidad de compra, sino quienes tienen la capacidad de compra de un día en específico. Entonces yo, que vivo cómodo y puedo, digamos, que amasar una plata para gastármela toda ese día, me voy a beneficiar de una rebaja de impuestos. ¿Y el gobierno tendrá que decir en tales fechas? El gobierno va a decir las fechas. Entonces, listo, la persona, digamos, que de bajos recursos, que no tiene cómo ahorrar, no tiene cómo endeudarse mucho ese día, pues esa persona no se benefició mucho. La persona de ingresos más altos sí se beneficia mucho, por un lado. Por el lado, digamos, de los comerciantes, lo que se muestra, digamos, estudios, digamos, empíricos de la Reserva Federal en Estados Unidos, lo que ha pasado cuando cogen un día y no le ponen IVA, le quitan el sales tax en Estados Unidos, es que los comerciantes, una semana antes, ¿usted cree que alguien va a ese comercio? Nadie va. El mismo día, sí va todo el mundo, y 8 días después nadie va. Porque sí, efectivamente, yo diría, un momentico, que es que la semana entrante, el miércoles o el viernes, todo eso que está ahí me va a bajar en un momento, en una cosa considerable.
pues evidentemente yo me aguanto, más bien espérese un momentico, Manolito. Claro. No, esperémonos. Yo compro el carro ahí porque me bajan. ¿Cuánto me voy a bajar? Lo que quiera, 19%, sí. La ropa, pues lo que quiera usted. Sí, entonces, para el comerciante, que es lo que dicen, digamos que eso es lo que dicen políticamente, no, que va a aumentar las ventas, no, lo que va a hacer, o lo que muestran los estudios empíricos, cuando uno coge datos duros y muestra la realidad que pasó, es que no aumenta mayor cosa. Simplemente coge las ventas de una semana antes, las ventas de una semana después, o 2, 3 semanas, y las mete en un mismo día. Eso para los comerciantes es terrible porque tienen que contratar mucha gente, es un caos y al final venden lo mismo. Entonces, la medida en Estados Unidos se ha hecho con muchos estados. Hemos visto, tenemos evidencia de 5, 6, 7 estados en diferentes tiempos. O sea, hay buenas razones para uno pensar que eso no va a aumentar mayor cosa el consumo. 1, 2, es regresivo. Y 3, digamos que nos distrae de verdaderas bajas de impuestos, de verdaderas rebajas en la presión fiscal a los consumidores. Es más, ya hay un componente adicional. La evidencia que conocemos es de Estados Unidos. En Estados Unidos el 99% de los negocios son formales. Imagínense aquí con la informalidad del 63% y la informalidad de empresas también rondando más de la mitad. Hombre, no, hágale, yo se lo vendo, pero me factura a fin de mes, que es el día sin IVA. No, yo se lo vendo, pero la factura se la pongo con fecha de hace 8 días porque no hay IVA. Es un desagüe completamente evidente y completamente que distorsiona las decisiones de las personas. Entonces uno en teoría debería comprar cuando más lo necesita, no cuando el gobierno dice. Entonces, bueno, ¿qué ese es el día sin IVA? En un país con la informalidad de nosotros está todo el potencial para que las facturas se modifiquen y se metan todas ese día. Y uno podría pensar ahí que de pronto el gobierno puede limitar a cuáles entran. En teoría sí, pero digamos que eso es lo que Hayek, que es uno de mis filósofos o economistas favoritos, decía. Qué raro. No lo hubiera supuesto jamás. Es la pretensión de conocimiento, que es que dice, listo, entonces aquí hay un problema porque el gobierno impone algo desde arriba. Entonces, eso es subestimar el ingenio de los consumidores, el ingenio humano. No, entonces el gobierno dice, listo, no tiene que ser con tarjetas de crédito. Pues bueno, resulta que el 30% de la población más pobre no tiene tarjeta de crédito, que es una de las ideas que tenía el partido de gobierno. Entonces, usted va a excluir de ese beneficio a los más pobres. O sea, usted va a hacer una medida solamente para beneficiar a los más ricos, sin bajar los impuestos en general, que es lo que hay que hacer. Sería muchísimo más interesante si uno viera al gobierno, si de verdad quisiera hacer algo sustancial, bajar el IVA, por ejemplo, al 17%. Tendrá que compensar, tendrá que bajar el gasto, tendrá que hacer unas reformas, sí, pero eso sí serían medidas sustanciales. Uno simplemente hablar de que son 3 días sin IVA, primero, no va a lograr mucho en términos de consumo. 2, va a distorsionar las decisiones de las personas, lo cual va a hacer la vida más difícil a los comerciantes, a los consumidores y sobre todo a los que no pueden posponer el consumo, a los que no pueden ahorrar, que es normalmente a las más pobres. Y por último, existe una posibilidad gigante de un desangre vía malas facturas, malas prácticas o que simplemente toda la gente espera hasta ese día para comprar y se deprime el consumo el resto del mes. Pues esas son, digamos, las visiones que tenemos en un primer momento de esto que está sucediendo. Como les decíamos, esto hay que dejarlo asentar. De todas maneras, esta reforma tributaria apenas entra a las comisiones, me parece que son las terceras, ¿no? Sí, entra a comisiones y falta toda la discusión en el Congreso. Eso, de ahí a una decisión tomada hay muchísimo trecho. Es una de las discusiones que se está haciendo en este momento y de todas maneras, pues, muy interesante conocer la posición frente a estos dos elementos que queríamos conversar. Hay una última parte del holding financiero que es supremamente importante. Digamos que hay un consenso entre técnicos, políticos y ciudadanías que le dice al presidente Duque, hombre Duque, ¿usted cómo se le ocurre sacar eso el 24 de noviembre en la mitad de las protestas? O sea, ¿qué ceguera? Digamos que sí, eso es cierto, es una crítica válida, una crítica que puede tener mucha gente. Pero hay una cosa que hay que considerar. Al presidente se le vencían las facultades ese día para firmar ese decreto y para pasar, digamos que esa reforma. Eso no lo dijeron hoy ni lo dijeron ayer, lo dijo, yo me acuerdo desde septiembre 5, por allá la fecha de mi cumpleaños, que Carrasquilla dijo ese día se nos vence la fecha, probablemente en esos días lo firmaremos. Entonces, uno puede creer que el presidente Duque no podía firmar o no debía firmar eso ese día, sin embargo hay una cosa que hay que considerar. La medida, primero, la medida es buena o mala, ya cada uno se hará su opinión, y segundo, supongamos que la medida es buena. Hombre, Iván Duque tenía que firmarla ese día si quería que pasara. Digamos que esta otra consideración. Yo puedo decir, bueno, no, la medida es buena, ojalá no la hubiera firmado aquí, pero hombre, le tocaba.
bueno, digamos que no es tan malo, o la medida es mala, no la voy a firmar, pero sí es una consideración importante. El presidente no podía esperar para firmar eso. Si lo quería firmar, tenía que ser ese día. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Muchísimas gracias a Martín por habernos acompañado hoy, por habernos aceptado esta invitación. Lo despido con el agradecimiento